Invitación a escuchar el audiolibro. No dejes pasar esta oportunidad única. Te invito de todo corazón a sumergirte en las páginas de este libro que cambiará tu manera de entender lo que significa servir a Dios. Aquí descubrirás no solo las claves para ser útil, productivo y fructífero en la obra del Señor, sino también el poder transformador que tiene una vida entregada con voluntad, integridad y perseverancia. Este libro es un llamado urgente y apasionado a dejar atrás la indiferencia, a despertar tu verdadero potencial y a vivir una fe activa que trastorne tu mundo y el de quienes te rodean. Encontrarás inspiración, guía práctica y la fuerza espiritual para dar ese paso decisivo que te llevará a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Si estás listo para hacer luz en la oscuridad, para multiplicar tu mina y ser parte del cambio que el Evangelio trae a esta generación, este libro es para ti. No esperes más. Dale vida a tu fe, fortalece tu compromiso y déjate transformar. Lee este libro y prepárate para ser el cristiano que Dios siempre quiso que fueras. Útil, fiel y lleno de un fuego que nadie podrá apagar. Atrévete a ser parte de la obra que mueve al mundo. Audiolibro, Enviados a trastornar al mundo, el propósito de la Iglesia. Autor, Rigoberto Lárraga Lara, Beni Lárraga Lara. Por más de 2000 años, hombres y mujeres han sido enviados a trastornar al mundo. Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra y también, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese mandato sigue vigente. Llevar un evangelio que trastorna al mundo, que transforma el sistema corrompido por el pecado, que modifica las bases y costumbres de un mundo caído, trayendo a los creyentes de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Trastornar al mundo ha tenido su costo. Muchos han sido quemados en hogueras, decapitados, lapidados, colgados, hervidos en aceite, azotados, envenenados, empalados y aserrados. Los mártires pagaron el precio y, al hacerlo, siguieron trastornando al mundo con su fe inquebrantable. No hay una nueva instrucción. Es la misma desde hace más de 2000 años. Id y trastornad al mundo. El Evangelio de Jesucristo incomoda al pecador, lo confronta con su pecado, pero también le ofrece perdón, redención y vida eterna. Quien cree este Evangelio es transformado por Dios y hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel que ha tenido convicción de pecado y ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, recibe una misión: predicar el Evangelio, y al hacerlo, cambia su entorno, disipa las tinieblas con la luz de las buenas nuevas, se opone a la injusticia, desafía las corrientes de este mundo, y es perseguido, rechazado y atribulado por causa de la verdad. Pero en medio del sufrimiento, experimenta el gozo de su salvación. Canta himnos y cánticos de victoria, porque ha sido libertado del pecado por los méritos de su Señor Jesucristo. El mundo y su sistema. La humanidad sin Cristo tiene una tendencia natural hacia el pecado. Posee una naturaleza caída que se manifiesta en adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, egoísmo, soberbia, mentira, homosexualidad, entre muchos otros males. El pecado corrompió la naturaleza perfecta con la que Dios creó al ser humano. En el principio, Adán y Eva fueron hechos perfectos. Dios, al contemplar su creación, declaró que todo era bueno en gran manera. Dios no se equivoca. Dios los hizo perfectos. Sin embargo, al pecar contra su Creador, la humanidad vio corrupción. Desde ese momento, comenzó una degradación progresiva, se adulteró la integridad del hombre, se perdió la perfección original y se inició un camino de descomposición y muerte espiritual. ¿Cómo sucedió esto? Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, un lugar hermoso y lleno de vida. Dios los colocó allí para señorear sobre la creación y poner nombre a cada animal y planta. Les dijo: de todo árbol del huerto podéis comer. Es evidente que Adán y Eva no sufrían por alimento, tenían abundancia. Todo lo que necesitaban les era provisto. Sin haber sembrado ni cultivado, podían cosechar libremente el fruto de la creación para suplir su necesidad. Pero también Dios les dio una advertencia clara: más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Génesis 2:17. Una sola ley. Un solo mandamiento. Una advertencia fácil de entender. Un día, Eva paseaba cerca de aquel árbol, y la serpiente, Satanás en forma de animal, le habló: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva respondió correctamente, demostrando que entendía el mandamiento. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3, 2-3. Entonces la serpiente, astuta, tocó una fibra profunda en Eva, su codicia. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Satanás sembró en Eva la misma semilla que lo hizo caer a él, el deseo de ser como Dios. Este origen de la codicia lo encontramos claramente en Ezequiel 28, 15-17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por su rebelión, y se le preparó un lugar de castigo eterno, el infierno. Eva fue seducida por ese mismo deseo, querer ser como Dios, decidir lo bueno y lo malo según su propio juicio. Tomó del fruto, comió, y luego Adán también lo hizo. Desde entonces, la humanidad ha querido vivir sin reglas, sin ley, haciendo su propia voluntad, erigiendo ídolos, ignorando al único Dios verdadero. Vivimos en un sistema corrompido, sin temor de Dios. Así estaba el mundo en los días de Noé, la gente comía, bebía, vivía sin considerar a Dios. Y fue por esto que el Señor decidió juzgar al mundo con el diluvio. Solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Él y su familia fueron salvos al entrar en el arca que Dios mismo le mandó construir. El arca representa a Jesucristo. Así como el arca salvó a Noé y a su familia del juicio divino, Jesucristo es el único camino de salvación para quienes habiten hoy en este mundo caído. Hace más de 2000 años, vino a la tierra a dar su vida como sacrificio perfecto y agradable a Dios, para salvarnos de la ira venidera. Quien cree en Jesucristo como Señor y Salvador será salvo. Quien lo rechace, ya está condenado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sistema de este mundo se fundamenta en el egoísmo humano, donde el yo es lo más importante. Mi felicidad, mis deseos, mis sueños, mi disfrute. En esta estructura corrompida, el materialismo se manifiesta como una búsqueda desenfrenada por satisfacer la codicia a través de bienes y placeres. El humanismo exalta al hombre como el centro del universo, desplazando a Dios, como si todo girara en torno a su voluntad. La idolatría es la negación del Dios único y verdadero, y suplantarlo por dioses creados a imagen de las pasiones humanas, dioses deformes, débiles, carnales, que solo reflejan la corrupción del corazón humano. Es un sistema saturado de lascivia y lujuria, que desea lo ajeno con demencia y desprecia lo propio con ingratitud. Este mundo idolatra a hombres por sus logros, sus proezas o su fama, depositando en ellos una fe ciega que los arrastra, inevitablemente, hacia un despeñadero de muerte. Es un sistema donde reinan la traición, la vergüenza, la envidia, el arribismo y las pasiones egoístas, donde se aplauden los logros de dictadores narcisistas, hombres crueles, perversos y sin temor de Dios. La humanidad ha corrompido hasta las bases más elementales de la vida. En nombre de la igualdad y la justicia, se ha exaltado la ideología de género, una falacia depravada que desfigura la creación divina y promueve el desorden. Hoy, se intenta normalizar la pederastia, disfrazándola de preferencia, e incluso se habla de transedad, donde un adulto puede autodeclararse niño y exigir ser tratado como tal. Estos son los días como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, donde el pecado esclaviza al mundo con cadenas de oscuridad. Los políticos, magistrados, reyes y líderes espirituales están manchados por corrupción y perversión sexual. Muchos no tienen principios, ni ética, ni temor de Dios. Se enriquecen a costa de los pobres, humillan al débil, degradan al prójimo y pervierten la justicia. Vivimos dentro de un sistema bélico que amenaza con la destrucción masiva. Estados Unidos posee más de 4.900 ojivas nucleares. Rusia tiene más de 5.000. Una sola puede destruir una ciudad de 1 millón de habitantes y dejar una huella radioactiva por cientos de años. Vivimos tiempos de guerras y rumores de guerras, mientras los poderosos amenazan con destruirlo todo. El sistema económico global es igualmente injusto. El 99% de las riquezas está en manos del 1% de la población. Esto es como llevar a 100 personas a una excursión, caminar todo el día, y al llegar la hora de comer, entregar 99 tortas a una sola persona,
y la última torta decirle a las otras 99 que la repartan entre ellas. Nada bueno se aproxima de este sistema. La codicia es su única norma de conducta, y la codicia es un desierto sin agua, un abismo de insatisfacción que nunca podrá ser saciado. El clasismo, la altivez y el racismo son señales de una sociedad individualista y egoísta, que busca su propio bien sin importar el daño que cause. Las consecuencias del pecado en la sociedad y en el individuo. 1. La primera y más importante consecuencia del pecado es la separación de Dios. Cuando pecamos, nos rebelamos contra su voluntad, nos alejamos de su amor y de su gracia, y quedamos expuestos a la culpa, la vergüenza y la desesperación. La sociedad ha expulsado a Dios de sus vidas. Sin temor de Dios, crecen la injusticia, el odio, el resentimiento, la amargura, las guerras, los abusos, la explotación y la indiferencia ante el sufrimiento humano. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín, endurecido por su pecado, había perdido el temor de Dios y asesinó a Abel. Al ser confrontado, respondió con arrogancia, egoísmo e irreverencia. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Continuando con el profundo mensaje de la canción ¿Dónde está tu hermano?, de Santiago Benavides. El eco de esa pregunta divina aún resuena en nuestros días. Aquel ¿dónde está tu hermano? No fue solo una interrogación dirigida a Caín. Es una pregunta que atraviesa generaciones y que hoy, con más urgencia que nunca, nos confronta a cada uno de nosotros. La indiferencia, el pecado silencioso. Vivimos en un mundo donde la indiferencia es disfrazada de neutralidad, donde la comodidad se ha vuelto excusa para no actuar, donde el egoísmo se maquilla de prudencia, y él no es mi problema se repite como mantra frente al dolor del prójimo. Pero Jesús no pasó de largo ante el necesitado. Jesús se detuvo por el leproso, por el paralítico, por la mujer encorvada, por el ciego junto al camino, y sobre todo, por el pecador perdido. Hoy, el mundo grita sin voz en las playas, en los hospitales sin medicinas, en las fronteras donde los niños son encerrados, en los barrios donde una madre sola no sabe qué dar de comer a sus hijos, en las calles donde jóvenes mueren por una dosis de escape, en las escuelas donde los niños desaparecen por tráfico o violencia. ¿Dónde está tu hermano?, nos sigue preguntando Dios. Y como Caín, muchas veces esquivamos la mirada, evitamos la conversación, apagamos el noticiero, cerramos la Biblia, y cerramos también el corazón. El Evangelio que trastorna el mundo. Un verdadero cristiano no puede ser indiferente, porque el Evangelio no es solo información, es transformación. No es solo doctrina, es acción. No es solo hablar de Cristo, es vivir como Cristo. Jesús fue el segundo Adán que no respondió con evasivas. No dijo no es mi problema. Él tomó el problema del mundo sobre sus propios hombros, y en la cruz, responde por nosotros. En lugar de huir, se ofrece. En lugar de derramar sangre ajena, entrega la suya propia. Él es la respuesta divina al fracaso humano. Es el nuevo camino donde la humanidad puede reconciliarse con Dios y con su hermano, la Iglesia, llamada a cuidar de su hermano. Este libro que tú tienes en tus manos, querido lector, no solo pretende informar o enseñar, pretende despertar. Es un llamado urgente a volver a nuestro propósito, ser luz, ser sal, ser testigos de Cristo. No basta con cantar, con asistir al templo, con citar versículos. La fe sin obras está muerta, y la religión sin compasión es una afrenta a Dios. Predicar a Cristo es también abrazar al caído, alimentar al hambriento, liberar al cautivo, romper el yugo del pecado, y ser una respuesta viviente a la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? La esperanza frente al pecado. A pesar de estas consecuencias devastadoras, la separación de Dios, la destrucción de las relaciones humanas, la degradación de la creación y la entrada de la muerte, no todo está perdido. El pecado ha sembrado oscuridad, pero Cristo es la luz verdadera que vino a brillar en las tinieblas. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Dios, en su misericordia infinita, no dejó a la humanidad perdida en su maldad, sino que envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, restaurar nuestra identidad, redimir nuestras relaciones, sanar la tierra y ofrecernos vida eterna. El llamado urgente del Evangelio. La humanidad necesita con urgencia volver su mirada al Creador. No a un Dios fabricado por ideologías o conveniencias, sino al Dios santo, justo y amoroso, que demanda arrepentimiento y ofrece perdón. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos del pecado y sus consecuencias. Su sacrificio es el acto de amor más sublime y poderoso de la historia. Y ahora,
La Iglesia tiene un llamado ineludible: proclamar este mensaje de esperanza y redención. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. G. La respuesta del corazón. Hoy es tiempo de decidir. ¿Seguiremos viviendo en una sociedad indiferente, consumida por la codicia, la lujuria y el orgullo? ¿O permitiremos que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones, nuestras familias, nuestras comunidades? El Evangelio no es solo una teoría, es poder de Dios para salvación. Es la única esperanza ante la ruina moral y espiritual del mundo actual. Solo cuando el corazón del hombre vuelve a Dios, puede haber restauración verdadera. Conclusión: arrepiéntete y vive. El pecado trae muerte, pero Cristo trae vida eterna. El pecado separa, pero Cristo reconcilia. El pecado destruye, pero Cristo restaura. Hoy, el Señor te llama: vuélvete a Él con todo tu corazón. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda perdonar. No hay historia tan rota que Él no pueda escribir de nuevo. No hay humanidad tan caída que no pueda ser levantada por su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús fue enviado a transformar la naturaleza caída del ser humano. Él vino a rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, a darnos vida eterna, a perdonar nuestros pecados y a traer libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19. Jesús vino a dar, a sanar, a liberar, a amar, a perdonar y a rescatar lo que se había perdido. Él cambió la historia. La dividió en antes y después de Cristo. El precio de nuestro rescate fue su vida entregada en la cruz, para la redención de nuestros pecados. Nosotros, los pecadores, éramos merecedores de esa cruz, pues la paga del pecado es muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar, y pagó el precio por ti y por mí. Con su sacrificio, Él no solo nos rescató, también nos entregó libertad, sanidad, dirección, identidad, propósito y destino eterno. Nos hizo hijos de Dios, nos dio la vida eterna. Solo hay una condición: creer. Quien no crea, no será salvo. Como en los días de Noé, quien no subió al arca, pereció en el diluvio. Así también, quien rechace a Cristo, perderá la vida eterna. Este es el mensaje central de toda la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesucristo es nuestro Redentor. Este Evangelio ha trastornado al mundo. Ha traído esperanza, vida eterna, sanidad, libertad y descanso a todos los que creen. Durante más de 2000 años ha sido predicado, y ha brillado como luz que disipa toda tiniebla. Hombres y mujeres apasionados por Dios, vivificados por el Espíritu Santo, han entregado sus vidas por esta fe gloriosa, brillando con la luz de un evangelio que transforma, que confronta al sistema caído y navega contracorriente. Muchos fueron echados a los leones en el Coliseo romano. Otros fueron usados como antorchas humanas para iluminar los caminos del imperio. Miles más fueron asesinados, perseguidos, encarcelados y desterrados. Pero Jesús dijo: ¿acaso se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa? Al contrario, se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Mateo 5:15. Los cristianos son lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Por siglos, se ha intentado extinguir esta llama, pero no se ha logrado, porque Dios mismo la mantiene viva, y sigue siendo eficaz. Es una luz tan poderosa que ahuyenta las tinieblas, transforma corazones, y cambia la esencia caída del ser humano. Da un nuevo nacimiento a todo aquel que cree, enviados a llevar la luz. Jesús estaba por ascender al cielo y reservó sus últimas y más importantes indicaciones. Dijo: id y predicad el Evangelio, una frase imperativa, una orden clara a sus discípulos. Jesús los envió, y hoy también nos envía a predicar el Evangelio, porque Cristo nos hizo luz, y la luz disipa toda tiniebla. La vida de pecado trae oscuridad. El adúltero lleva a su familia al abandono, la traición, el dolor, la miseria, la pobreza, el odio, el rencor, la gritería, la violencia, la vergüenza, la soledad, la ira, y a veces, incluso, a la muerte. La idolatría acarrea tinieblas sobre los más amados, trae juicio, maldición y condenación.
El idólatra es atado y manipulado por demonios, se vuelve irracional, y la ira de Dios permanece sobre él. El ladrón trae a su hogar miedo, vergüenza, violencia, deshonra, venganza y maldición. El brujo, el hechicero, el que consulta a los muertos, el agorero y el adivino traen oscuridad, enfermedad, pobreza, terror y locura. El mentiroso siembra desconfianza, culpa, frustración, soledad y dolor. El homosexual también sufre soledad, depresión, rechazo, confusión, enfermedad, dolor y muerte. Así también el envidioso, el soberbio, el egoísta, el avaro, el altivo, el codicioso y el chismoso. Todos ellos traen oscuridad, vergüenza y destrucción. En este mundo caído es urgente la luz de Cristo, el Evangelio de paz. Los creyentes somos portadores de esa luz. La luz del Evangelio disipa toda tiniebla. Donde llega la palabra de Dios, hay transformación, restauración y vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y nosotros somos enviados a compartir ese poder con un mundo en tinieblas. Cristianos de la secreta, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Una lámpara no se enciende para ocultarla bajo la cama. Pero hoy, como fruto de un evangelio superficial, permisivo y diluido, hay cristianos de la secreta, creyentes que se avergüenzan de su fe, que no testifican, que no dan fruto, jóvenes que en sus escuelas jamás han hablado de Cristo, adultos que en sus trabajos pasan desapercibidos. Viven tan mundanamente que nadie imaginaría que han sido redimidos. Por eso Santiago escribió, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Una vida santa predica por sí sola. Una boca que alaba a Dios constantemente anuncia a Cristo como Señor. Hebreos 13:15-16 nos exhorta, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nuestro servicio predica, nuestra adoración testifica, y nuestra obediencia honra al Rey de Reyes, Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Confesar a Cristo no es repetir una oración vacía. Es rendir nuestra vida a su señorío, vivir en santidad, obediencia, adoración y servicio. Eso es luz. Eso es testimonio. Eso es transformación. Muchos creen que pueden ser cristianos silenciosos, de la secreta. Pero esa creencia no es bíblica, es una mentira del enemigo. La luz verdadera no se esconde. La Biblia nos muestra que los primeros creyentes fueron perseguidos, encarcelados y asesinados porque trastornaban un mundo corrompido. Aún en las tinieblas de la Edad Media, hubo un remanente fiel cuya luz nunca se apagó. Durante la Reforma, esa luz se encendió con fuerza, y avivamientos a lo largo de la historia han seguido iluminando al mundo. Pero hoy, en algunas sociedades, ser cristiano se ha vuelto una tradición vacía, una rutina sin poder. Muchos asisten a cultos, cantan canciones y visten camisetas con versos bíblicos, pero su vida carece de identidad y propósito. Son calientabancas, espectadores de una fe sin fuego. Es tiempo de despertar. De volvernos hacedores. De vivir la fe con pasión. De brillar como antorchas en medio de las tinieblas. Como lo hicieron los creyentes de los últimos 2000 años. Ser cristiano oculto es cobardía. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Él nos llama a ser valientes, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Lucas 9:26. Si tú que lees este libro has vivido en la sombra, te invito a arrepentirte. Sal del anonimato espiritual. Declara con tus labios que Jesucristo es el Señor. Vive en santidad. Sirve con pasión. Predica con tu vida. No escribo estas líneas para condenarte, sino para motivarte a encender tu lámpara y trastornar este mundo con la luz del Evangelio. Fuego que arde en mi interior. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías sentía dentro de sí un fuego que ardía. Así describe su pasión por Dios. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué hierve dentro de ti?
¿Es el fútbol? ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿La política? ¿Qué te apasiona al grado de impulsarte a nadar contracorriente y vencer cualquier obstáculo? ¿Qué te mueve a oponerte al sistema predominante? La vida de un cristiano que no arde en pasión por predicar el Evangelio es una vida aburrida, sin sentido y sin propósito. Hoy en día, lamentablemente, el cristiano se ha convertido en un espectador. Los domingos busca que el predicador le lea la Biblia, que los músicos le canten, que el pastor ore por él, que los maestros de escuela dominical atiendan a sus hijos, que el líder de jóvenes aconseje a sus adolescentes. Las congregaciones más grandes suelen ser aquellas que ofrecen el mejor show, luces, escenarios, y un pastor cool, un joven tatuado que pasa más tiempo en el gimnasio que en el estudio de la Biblia. A estas iglesias les llaman relevantes. Han eliminado palabras como pecado e infierno porque asustan a los simpatizantes. Al sermón lo llaman conferencia, al templo auditorio y al altar plataforma. El púlpito ha sido reemplazado por un banco y una mesita al estilo de un bar moderno. El saco y la corbata han sido cambiados por una camiseta ajustada que permite ver el trabajo del gimnasio y los tatuajes del predicador. Los versículos bíblicos se intercalan con chistes blancos e ilustraciones motivacionales. Las alabanzas han sido sustituidas por canciones bonitas que apelan a las emociones, nos hacen llorar, y luego nos levantan el ánimo. Los músicos son tratados como estrellas de rock, visten como tales y se comportan igual. Es una iglesia espectadora, que paga por un espectáculo y exige cada domingo algo nuevo, más luces, más extravagancia, más creatividad, más estímulos. Así se están formando cristianos más sensuales y menos espirituales. Durante la semana, vidas apagadas. Y el domingo se lava la conciencia sentándose a observar un servicio hecho para entretener sus ojos. Son pocas las iglesias así, pero muchas otras las imitan, una gran multitud de iglesias carnales. Jesús no nos llamó a ser espectadores. Nos llamó a predicar, a hacer discípulos, a enseñar con celo y pasión la doctrina de los apóstoles. Somos luz, y la luz ahuyenta las tinieblas. La iglesia se está acostumbrando a vivir en penumbra. Quiere brillar en el templo los domingos, pero el resto de la semana se esconde en el closet, esperando el siguiente culto. Nos gusta alumbrarnos unos a otros dentro del templo. ¿Quién es más próspero? ¿Quién llora más fuerte? ¿Quién brinca y danza con más entusiasmo? ¿Quién da más dinero? ¿Quién ora por más tiempo? Actuamos como en una competencia, simulando una vida de santidad, pero la santidad es una vida que agrada a Dios. Y consiste en dos acciones. 1. Apartarnos del pecado, dejar de pecar y alejarnos de las conductas que deshonran a Dios. 2. Practicar el bien, servir y amar al prójimo, perdonar, obedecer a Dios, predicar a Cristo y su salvación, anunciar al mundo su obra redentora, alabar a Dios en todo tiempo y adorarle en espíritu y en verdad. Si somos simples espectadores y nos negamos a ser hacedores, nuestra vida cristiana está a medias, y es insípida. Dejemos de ser cristianos de la secreta y vivamos como verdaderos hijos de Dios, reflejando la luz de Cristo con convicción. Hay un canto que marcó a mi generación. Recuerdo haberlo entonado con fervor en un gran auditorio en la Ciudad de México. Su letra decía: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. La iglesia contemporánea, en su afán por ser relevante, ha querido parecerse al mundo, en la forma de vestir, de hablar, y hasta en cómo prepara sus servicios. Lamentables son las evidencias públicas en plataformas como YouTube, donde se ven predicadores vestidos como targas, entrando en motocicletas al altar o realizando cultos juveniles con música electrónica y DJS invitados. Al hacerlo, disfrazamos la luz con oscuridad. El pecador, en lugar de confrontarse con la verdad, se siente cómodo. Se entretiene al ver que el Evangelio se ha acomodado a su forma de vida, en lugar de transformarse por el poder del Evangelio. Pero el Evangelio, por más de 2000 años, ha incomodado al pecador. Tanto lo incomoda que los predicadores han sido perseguidos, azotados, encarcelados y martirizados. La luz del Evangelio trastorna el mundo en el que se predica. El mundo jamás estará de acuerdo con el Evangelio, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí. Gálatas 5:17. El Evangelio divide, el Evangelio confronta, el Evangelio no tolera el pecado, y denuncia el corazón necio y rebelde. No hay otro Evangelio. Jesucristo tomó nuestro lugar al morir por nuestros pecados. Al hacerlo,
nos dio perdón y vida eterna. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestra maldad, pero Cristo tomó nuestro lugar, para que hoy podamos ser justificados y reconciliados con el Padre Celestial. Antorchas encendidas. Existen relatos históricos que describen la crueldad salvaje del emperador romano Nerón, quien, con la intención de apagar la fe de los cristianos, los amarraba a postes, les vertía aceite y les prendía fuego, utilizándolos como antorchas humanas para iluminar por las noches la avenida principal que conducía a su palacio. La escena debió ser escalofriante: gritos, lamentos, cuerpos hirviendo, retorciéndose entre las llamas. Algunos historiadores sostienen que Nerón pudo haber sido el responsable del gran incendio de Roma, aunque su participación no está del todo clara. Lo que sí está documentado es que desvió la atención pública culpando a los cristianos. A muchos de ellos los torturó y ejecutó de manera brutal. El historiador Tácito escribió sobre estas atrocidades. Cubiertos con pieles de bestias, los cristianos eran desgarrados por los perros y sufrían, o eran clavados a cruces, o arrojados a las llamas y quemados, para que sirvieran de iluminación nocturna cuando la luz del día se apagaba. Nerón utilizó a los cristianos como antorchas vivas para encender sus fiestas nocturnas en los jardines. Esta crueldad, bien documentada, es una de las razones por las cuales su nombre ha quedado ligado a la persecución más despiadada del cristianismo primitivo. Para Nerón, los cristianos representaban un mal para el imperio, una desgracia más entre los males que azotaban a la gran metrópoli romana. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta crueldad? Porque el Evangelio se opone al sistema podrido por el pecado. El Evangelio transforma al ser humano, lo convierte en una nueva criatura, lo llama a dejar la idolatría, la inmoralidad, la injusticia y toda forma de corrupción. Esto irrita al corazón necio y pecador, que ama las tinieblas más que la luz y rechaza a Cristo. Sin embargo, contrario al deseo de Nerón, el fuego de una fe viva y ardiente no se apagó. Al contrario, miles de mártires confesaban a Cristo como su única esperanza de vida eterna, incluso en sus últimos momentos de agonía. ¿Dónde está esa fe hoy en día? Con dolor vemos a muchos cristianos dejar de congregarse porque el pastor no los saludó, porque terminaron una relación amorosa, porque en el trabajo los llaman aleluyas, porque les parecen aburridas las prédicas, porque las sillas están frías, o simplemente porque prefieren ir al fútbol los domingos. Excusas. 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 Tonterías y banalidades que reflejan una fe inmadura, frágil y superficial. Muchos de estos creyentes serán dejados atrás en el rapto de la iglesia. Muchos sufrirán en la gran tribulación. Y su fe, débil y tibia, difícilmente les permitirá confesar a Cristo como Señor en tiempos de adversidad. Cizaña y trigo crecen juntos. Pero llegará el día en que Dios separe el trigo de la cizaña. El trigo será guardado en sus graneros. La cizaña será echada al fuego eterno. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Jesús lo dijo claro: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:13-16. La sal que no sala es inútil. La luz que no brilla es una contradicción. Hay una canción de Santiago Benavides que expresa esta urgencia espiritual. Se llama Si no llenamos la tierra, si no llenamos la tierra. Canción de Santiago Benavides. Estrofa 1. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi quien los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Estrofa 2. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber será el filósofo. Si nosotros no vivimos diferente, MTV seguirá siendo el modelo de virtud, y entre el patrón del mal y Factor X alimentarán los sueños de la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Estrofa 3. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastan, los profetas que se lucran con palabras que acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder.
Si nosotros no conocemos el Evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en Internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Si la iglesia no sazona, la tierra seguirá pudriéndose, descomponiéndose, corrompiéndose y adulterándose. La justicia, la verdad, la mansedumbre, la generosidad, la solidaridad, la fe, la templanza, el gozo de la salvación, la paz, la sabiduría, la misericordia, la bondad, la benignidad, la valentía, la perseverancia, la gracia, la fraternidad, la hermandad, la esperanza, la humildad y la santidad son virtudes que irradian luz, alumbran y ahuyentan la oscuridad corrupta de este mundo caído. Si la iglesia no brilla, la oscuridad se vestirá de luz, y nuestros jóvenes desearán la oscuridad disfrazada de luz. Ya basta de una iglesia entretenida, ocupada en banalidades, que diluye el mensaje para ganar simpatizantes a una organización. Ya basta de escuchar a los lobos disfrazados de ovejas, amadores de sí mismos, avaros y crueles, que trasquilan a sus ovejas, las roban y engañan, y nadie hace nada al respecto. Ya basta de seguir a cantantes pseudo-cristianos que son tropiezo para muchos con sus testimonios carnales. Ya basta de cristianos que calientan bancas, espectadores que buscan deleitar sus ojos y no se comprometen con nuestro Señor Jesucristo. Ya basta de cristianos de la secreta, que se avergüenzan del Evangelio. Ya basta de bandidos que tientan la codicia de los hombres y engañan a multitudes, exprimiéndoles hasta la última moneda con la promesa de hacerlos ricos en una falsa prosperidad. Ya basta de cristianos sensuales que buscan en la iglesia un lugar para sentir cosas, para llorar, para reír, para sentir mariposas en el vientre, calambres, cosquillas, y que siguen a los milagreros que ponen dientes de oro y hacen caer polvo de oro del cielo, milagreros que te hacen revolcarte en el piso como una serpiente, andar en cuatro patas aullando como un lobo, o girar como trompo en una danza desenfrenada, hechizos que, al final de una canción, dejan a los mismos hombres carnales que entraron al templo, que tendrán que irse sin ser transformados y sin virtud alguna. Ya basta de motivadores que te dicen que tú eres la perla más preciosa de Dios, que Dios te anhela y desea tanto que no puede vivir sin ti, que Dios se deprime si tú no le buscas, que Dios se alimenta con tus oraciones, que Dios necesita tus alabanzas y serenatas de amor para entonces existir. Ya basta de torcer el Evangelio. Es necesario que el mundo sepa que Dios es Dios contigo o sin ti. Dios es soberano, majestuoso, sublime, grande y todopoderoso, glorioso y sin igual. Él es eterno, inmutable, está en todas partes, y lo sabe todo. Él es Dios y nosotros su creación. Él es el Padre y nosotros sus hijos. Él es el pastor y nosotros sus ovejas. Él es el Señor y nosotros sus súbditos. Él es nuestro Salvador y nosotros los salvados. ¿Quién irá a decirles? ¿Quién les predicará? ¿Quién enseñará la verdad? ¿Quién llevará la luz? Este no es un llamado solo para pastores, evangelistas, apóstoles, profetas o maestros. Este es un llamado para toda la iglesia. Si tú eres salvo, este llamado es para ti. Ve y predica el Evangelio. La predicación no es un oficio reservado para unos cuantos. La predicación del Evangelio es una necesidad vital del redimido. Así como es vital respirar o el latir del corazón, nadie nos dice que debemos hacerlo, pero lo hacemos porque sin ello morimos. Así debería ser el predicar. Como dice Jeremías, es un fuego que hierve en mi interior. Es vital que la palabra de Dios sea predicada. Marcos Vidal tiene un canto llamado Cristianos, que dice así: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes, al mirarles, se decían, ved cómo se aman. Hoy, al contemplarlos, se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni iglesia sin perdón. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas, y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche.
Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan en lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas, y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Despierta, iglesia, de tu letargo. No es tiempo de distraerse, no es tiempo de dormir, es tiempo de ser luz y sal de esta tierra. Jesús viene pronto y viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Hace unos años me invitaron a una reunión promovida por una asociación civil cristiana que daba conferencias informativas sobre los beneficios de la adopción de infantes. Asistieron distintas iglesias de la ciudad, y yo estuve presente. Lo primero que aprendí fue que miles de niños en México no tienen padres, y que los trámites para adoptar son sencillos y rápidos, dos cosas que yo tenía equivocadas. Siempre había escuchado que adoptar era muy difícil, que tomaba mucho tiempo y que no había suficientes candidatos para adopción. Las palabras que me abrieron los ojos fueron: la adopción es un derecho del niño a tener padres, a ser protegido, y a recibir todo lo necesario para su desarrollo integral. Erróneamente creemos que la adopción es un derecho de adultos que no pueden tener hijos propios. En ese malentendido, hay padres buscando bebés hermosos para satisfacer sus necesidades egoístas, lo que reduce las oportunidades para muchos niños. El ponente nos mostró estadísticas de niños entre 8 y 17 años que necesitan padres, pero nadie los adoptará por su edad, y de hermanos sin padres que buscan estar juntos y no ser separados, de 3 o 4 hermanos. Y nadie los adoptará porque son muchos y vienen juntos. La exhortación final fue: no pienses en tu necesidad, piensa en la necesidad de los niños que no tienen padres. El reto fue dirigido a la iglesia cristiana. ¿Quién hará misericordia, sino la iglesia que ha recibido de gracia misericordia abundante? Terminó diciendo que la comunidad homosexual estaba obteniendo en la legislación los recursos legales para adoptar niños, en un camino perverso hacia la pederastia y el adoctrinamiento LGBTQ. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está tu sazón? Si no iluminamos la tierra, la oscuridad se disfrazará de luz. La evangelización uno a uno, casa por casa, se ha dejado de hacer en la iglesia protestante. Hemos abandonado las cruzadas evangelísticas y las campañas. Estos espacios están siendo ocupados por los mormones, los rosellistas, los adventistas, las iglesias unitarias, y sectas con error que adulteran el Evangelio de Cristo. Y sucede todo esto porque hemos dejado vacíos estos espacios, y la oscuridad se disfrazará de luz. En nuestros servicios dominicales hemos abandonado la enseñanza, la doctrina, las bases bíblicas que dan cimiento a nuestra fe. Hacemos cada vez más cortos los servicios, y nos conformamos con 20 minutos de enseñanza y 2 horas de música. 50 razones por las cuales debemos ser luz y sal, predicando a Cristo y transformando al mundo. Primera razón, porque lo ha mandado Dios. Es la primera y suficiente razón, no se requieren otras 49 razones. Jesús dijo: id y predicad el Evangelio. Cristo es Dios, el creador de todo lo que existe, incluyendo a ti y a mí. Cristo nos salvó, nos redimió, nos dio vida eterna, y si Él lo pidió, es razón suficiente para hacerlo. Esto muestra adoración a Dios. Ríndete y póstrate ante Él en obediencia. Es tiempo de mostrar si somos o no cristianos. Obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si aún necesitas 49 razones más para obedecer a Dios, reflexiona. Probablemente aún no seas cristiano. Arrepiéntete, deja de pecar, busca la misericordia de Dios, y en Él la hallarás. Útiles, productivos y fructíferos en la obra de Cristo. Trastornamos al mundo. ¿Cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Lucas 4, 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje nos muestra a qué vino Cristo. Cristo vino a redimir lo que se había perdido. Con precio de sangre, con su vida, compró nuestra libertad de la esclavitud del pecado,
siendo agradable a Jehová el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo cumple la profecía de Isaías, redimiendo en la cruz a los creyentes, venciendo a la muerte al resucitar al tercer día, y al ascender al cielo, 40 días después de su resurrección, frente a 500 testigos, dejó al Espíritu Santo como nuestro Consolador, quien toma el corazón de los creyentes por habitación. Hoy en día, como desde hace 2000 años, Cristo instruye a su Iglesia a través de su palabra escrita, la corrige, la exhorta, la instruye en justicia, y guía a sus hijos a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo somos los cristianos útiles en esta obra de transformación que Cristo hace en los creyentes? Predicando arrepentimiento y salvación, enseñando a los creyentes las enseñanzas de los apóstoles, viviendo vidas de testimonio que anuncian su pronta venida, alabando y adorando al único Dios verdadero. Cuando hacemos lo anterior, servimos a Cristo y a su obra. ¿Qué necesitamos para servir a Cristo? Se requiere tiempo, esfuerzo, dinero, habilidades, voluntad, testimonio íntegro, perseverancia y constancia. 1. Tiempo. Para ser útiles necesitamos invertir tiempo. Un cristiano que no tiene tiempo para orar, estudiar la Biblia, ayudar al prójimo, congregarse, dar un consejo o visitar a un enfermo, no puede servir a Dios. No hablamos de dedicar el 100% de nuestro día útil, sino de equilibrar entre nuestras actividades, destinando un tiempo para hacer la obra y honrar a Dios con nuestra disposición. Cristianos que gastan su día viendo pantallas electrónicas, TikTok, videos cortos, series y novelas, gastan de 3 a 6 horas diarias. En un año, esto equivale a más de 1800 horas, el equivalente a 10 diplomados universitarios. Pregúntate, ¿cuánto tiempo puedes utilizar para visitar a un enfermo en un hospital? Respuesta, 2 horas, como mucho. ¿Dar un consejo a un matrimonio que está teniendo problemas? Respuesta, 1 hora y media. ¿Visitar un anexo y predicar a 70 jóvenes adictos que anhelan una salida a su sufrimiento? Respuesta, 2 horas. ¿Ayudar en un hogar de niños del Ejército de Salvación asistiendo en tareas escolares? Respuesta, 2 horas. ¿Entregar 50 folletos evangelísticos en la plaza de tu ciudad? Respuesta, 2 horas. ¿Preparar y dar una clase de escuela dominical? Respuesta, 3 horas. ¿Hacer el aseo del templo para que tus hermanos estén en un lugar agradable durante el servicio dominical? Respuesta, 2 horas. ¿Llevar a un amigo a la iglesia, pasar por él y regresarlo a casa? Respuesta, 4 horas. ¿Hacer un devocional familiar con oración y lectura de la Biblia junto a tu esposa e hijos? Respuesta, 1 hora y media. ¿Llevar alimento a migrantes que duermen temporalmente sobre las vías del tren y predicarles a Cristo? Respuesta, 3 horas. ¿Dar una clase de estudio bíblico a un grupo de 7 personas? Respuesta, 2 horas. ¿Dirigir un servicio de oración? Respuesta, 2 horas. ¿Preparar, conectar e instalar el equipo de sonido y video para el servicio dominical? Respuesta, 2 horas y media. ¿Dirigir la alabanza en la congregación? Respuesta, 45 minutos. Ensayos semanales de 3 a 5 horas. ¿Hacer una llamada para animar a un hermano que ha dejado de congregarse? Respuesta, 45 minutos. ¿Dirigir un grupo juvenil de oración? Respuesta, 2 horas. ¿Predicar en el ministerio carcelario? Respuesta, 3 horas. ¿Repartir nuevos testamentos en hospitales, cárceles, hoteles, escuelas y fuerzas policíacas a través del Ministerio Gedeones Internacionales? Respuesta, 2 horas. Toda actividad que realizamos para servir a Dios requiere tiempo. Una persona que utiliza el 100% de su tiempo en las cosas del mundo y en sus deseos carnales no puede ser útil en la obra de Cristo. No es necesario restar horas a tu sueño, que deben ser 8 horas, ni al tiempo que destinas a comer, que debe ser 3 horas, ni al tiempo de trabajo, 8 horas, ni al aseo personal, 1 hora, ni siquiera al tiempo que dedicas a tus hijos, 3 horas. Todo esto es primordial y necesario. Sin embargo, aún hay entre 3 y 6 horas que usas en redes sociales y series de televisión. Al judío se le obligaba, por la ley, a dedicar 24 horas a la semana para servir a Jehová con el Sabbat, 24 horas de 168 horas de la semana. Los cristianos no estamos sujetos a esa ley, pero bien podemos dedicar de 10 a 15 horas por semana, es decir, de 1 a 2 horas diarias, a servir al Dios que nos provee, cuida y protege, al Dios que nos salvó y nos hizo sus hijos amados, aquel Dios que decimos adorar y de quien alabamos sus maravillas y milagros. Un mal administrador de su tiempo jamás será un buen servidor de Dios.
2. Esfuerzo. Servir a Dios, ser útil en su obra, requiere esfuerzo. Todo trabajo bien hecho necesita dedicación y empeño. Hablarle de Cristo a un incrédulo exige esfuerzo, sacar el tema una y otra vez, prepararse para cada encuentro, y sobreponerse al rechazo y al menosprecio. Todo ello requiere esfuerzo moral y físico. Dirigir un grupo de músicos, enseñarles, discipularlos, corregirlos, capacitarlos, pasar horas preparando un desempeño musical de calidad digno de Dios, también requiere esfuerzo. Dirigir un grupo de oración implica invitar a las personas, preparar el lugar de reunión, planear el devocional, orar, interceder e interesarse genuinamente por quienes guías. Esto requiere esfuerzo constante. Predicar el Evangelio en una zona distante, como misionero transcultural, dejando atrás familia y comodidades para ser útil en la obra, demanda esfuerzo físico y moral. Llevar alimento fresco y edificante semana tras semana a la congregación mediante la predicación de la palabra de Dios exige horas de estudio, reflexión, oración y práctica. Es un esfuerzo tanto físico como moral. Preparar alimentos para 90 migrantes que duermen al lado de las vías del tren, esperando su nuevo viaje, implica comprar verduras, pollo y condimentos, lavarlos, prepararlos, cocinar, transportar y servir la comida, regresar a lavar ollas y platos, y guardar todo lo anterior. Esto requiere un esfuerzo físico y moral considerable. Cargar cajas de Biblias, subirlas a los vehículos y repartirlas a las afueras de una escuela entregando mano a mano miles de Biblias a las 6:30 de la mañana, como hace el Ministerio Gedeones Internacionales, exige esfuerzo. Enseñar, ayudar, vigilar y servir a jóvenes en un anexo 24/7 todos los días del año. Predicar, enseñar y aconsejar a los adictos mostrando el amor de Cristo, su misericordia y perdón, sin días festivos ni vacaciones, sin descanso, requiere un gran esfuerzo físico y moral. Preparar, planear y llevar a cabo un campamento juvenil para que decenas de jóvenes conozcan el propósito de Dios para sus vidas implica invitar predicadores, sacar permisos, promover el evento, organizar transporte y ejecutar actividades antes, durante y después del campamento. Todo ello requiere esfuerzo físico y moral. Convocar una conferencia evangelística, invitar, gestionar, acondicionar el lugar, recibir al conferencista, atender a los invitados, tomar sus datos y anunciar a Cristo como Salvador, demanda esfuerzo físico y moral. Visitar enfermos, orar por ellos, consolarlos, llevarles un mensaje de la palabra, escucharlos, darles esperanza, ayudarles a bañarse, curar sus heridas o asistirlos para moverse, requiere esfuerzo físico y moral. Asear el templo, limpiar baños, vidrios y pisos, poner sillas, recoger basura, organizar mesas, sobre todo antes y después de actividades especiales con comida, ser siempre los primeros en llegar y los últimos en irse. Servir en las mesas y mantener agradable el espacio de comunión, requiere esfuerzo físico y moral. 3. Recursos económicos. Servir a Cristo implica ser útiles, productivos y fructíferos en su obra, y para ello se requiere dinero. Muchos de nuestros lectores piensan que para hacer la obra de Cristo no se necesita dinero, que la obra del Señor es espiritual y no requiere finanzas. Quien piensa así, probablemente nunca haya servido a Dios, pues, si lo hubiese hecho, sabría que sí se necesita. Necesitamos administrar fielmente los recursos económicos con los que contamos para poder ser útiles en la obra. Muchos ministerios desaparecen o nunca se desarrollan por ignorar la importancia del manejo correcto de las finanzas. Si vas a alimentar a 150 migrantes 4 veces en un mes, debes contemplar una buena suma de dinero, así como bebidas, vasos y platos. Si Dios te llamó a servir en una tarea tan grande, deberás administrarte, unirte a personas con la misma visión y llamado, y no desperdiciar la oportunidad de predicar mientras sirves los platos, ya que la inversión económica es alta y tus oyentes pronto se irán a otra ciudad. Quien diga que predicar a los migrantes es algo solo espiritual y no requiere dinero, nunca lo ha intentado y no sabe lo que dice. Llevar a cabo un campamento juvenil para predicar arrepentimiento, salvación, identidad, santidad y vida eterna requiere apartar con dinero un lugar, dar anticipo, comprar alimentos, equipo para juegos, dinámicas, playeras, papelería y transporte. La mayoría de estas compras y anticipos se hacen antes de que se abran las inscripciones. Tienes que tener una idea del número de asistentes e invertir con la intención de recuperar esos pagos, aunque muchas veces se invierte más de lo que se recupera. ¿Se requiere dinero para servir en un campamento juvenil? Sí,
Visitar enfermos, orar por ellos y compartir la fe es la actividad más espiritual que existe. Sin embargo, sin dinero no puedes transportarte, y muchas veces habrá que apoyar al enfermo con medicamentos, alimento, pañales, vendas, etc. Servir a Cristo va más allá de una oración. Ser útil al prójimo requiere, en más de una ocasión, poner de tu dinero. Dar un estudio bíblico en tu hogar. Cuando invitas a vecinos y familiares a escuchar la palabra, será necesario ofrecerles un pan y una taza de café. Jesús lo hizo en más de una ocasión. En una de ellas alimentó a 5,000 personas. A diferencia del milagro que él realizó para mostrar su gloria y poder, nosotros tendremos que comprar el pan y el café con dinero. Los templos donde tenemos nuestras reuniones semanales, algunos son propios y otros rentados. Para quien no lo sabe, las rentas se pagan con dinero, así como las hipotecas. Ningún rentero cobra oraciones o súplicas, todos cobran dinero por el uso de su propiedad. Asimismo, las sillas, mesas, micrófonos, pantallas, papel higiénico, servicios de agua, luz, internet y seguridad requieren dinero para cubrirlos. En México, por lo menos, el 80% de las congregaciones tienen menos de 50 miembros, de los cuales apenas 15 son adultos y solo 7 se involucran económicamente para servir a Dios. El 10% restante son iglesias grandes, más o menos autosuficientes, y el 5% son megaiglesias donde el dinero es tan abundante que corrompe a sus líderes, haciéndolos caer en el pecado de la codicia y desviando el propósito de la iglesia. En general, cuando se piensa en dinero en la iglesia, se cree que el 100% de las iglesias sobran en finanzas, y por eso más del 50% de sus miembros no se involucran económicamente. Esto provoca que muchos proyectos se detengan por falta de recursos. Cabe mencionar que una familia pastoral también come, viste, estudia y necesita un lugar para vivir, igual que tú. Si te congregas en una iglesia con menos de 50 miembros, que renta un local y cubre gastos de servicios, ampliaciones y mantenimiento, es probable que tu pastor sufra escasez. Él nunca te lo hará saber porque ha decidido servir a Cristo a una costa de su comodidad. Sin embargo, debes saber que Dios puede usarte a ti y a tu dinero para mostrarle a tu pastor que Dios está con él. Cuando hospedas a algún predicador o misionero itinerante que visita tu ciudad, hay que llevarlo, traerlo, ofrecerle comida y algún presente que le recuerde el cariño de tu tierra y lo que él hace. Para ello se requiere dinero. Dios nos llama a ser buenos hospedadores. Si quieres ayudar a un joven que está pasando por una adicción y lo llevas a una clínica cristiana, tendrás que respaldar tu amor y misericordia con dinero. En un anexo cristiano, el joven recibirá cama, comida, consejería, terapia especializada, vigilancia, protección, oración, predicación y un lugar para reflexionar y aprender nuevos hábitos. Todo ello genera gastos que alguien debe cubrir para que se logre la recuperación. Aunque el dinero pueda parecer algo no espiritual, sin él algunas cosas no se realizarán. El dinero es útil en las manos correctas, pero inútil en las manos equivocadas. Servir con nuestros bienes a la obra del Señor tendrá recompensa. Seamos sabios al dar, no permitamos que los lobos disfrazados de ovejas nos roben. Seamos generosos, astutos y temerosos de Jehová. Si ves que un pseudo cristiano intenta robarte, protege tu cartera, pero si ves la oportunidad de servir a Dios con tus bienes, hazlo. Honra a Dios con tu dinero, hazlo con inteligencia. Hay una frase que me fascina: es mejor equivocarse dando que equivocarse cerrando la mano y no dar. En la iglesia hay mucha gente abusiva que se aprovecha del corazón generoso de los cristianos. Sé astuto, no caigas en sus manos. Muchos abusos financieros ocurren por falta de discernimiento de las víctimas. Otra frase, no tan mala, dice: no le des al que te pide, dale a aquel que ves que necesita. 4. Habilidades. Para servir a Dios se requiere que utilices tus habilidades. Dios te diseñó y puso en ti dones y capacidades que otros no tienen. Tú puedes ser útil, productivo y fructífero en la obra del Señor. Entre las habilidades del hombre están componer e interpretar música, administrar, planificar y ordenar organizaciones y espacios, expresar conceptos, exponerlos y enseñarlos, dirigir a otros, persuadirlos, guiarlos, aconsejarlos y exhortarlos, ejecutar actividades manuales, reparar, construir, cocinar, hacer manualidades, improvisar y crear alternativas de solución en tiempos de crisis, resolver conflictos,
Aplicar habilidades estéticas para que lo que se haga sea útil y hermoso. Habilidades sociales. Personas con carisma que atraen a otros. Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Hay personas que agradan a todos. Para la obra del Señor se necesitan todas las habilidades anteriores. Sabemos que tú tienes al menos una de ellas. Ríndela a Dios y sé útil y productivo en su obra. Ninguna habilidad humana es útil para la obra de Dios si el hombre no se sujeta a él, si su vida no ha sido transformada. Pero si Dios te hizo una criatura nueva, te redimió, te perdonó tus pecados y está transformando tu mente, Él utilizará y potenciará tus habilidades para hacer su obra. Pablo de Tarso, a pesar de sus asombrosas habilidades humanas, era inútil para la obra de Dios antes de su encuentro con Cristo. Más tarde, Dios lo convirtió en portavoz del Evangelio por Asia y Europa. Pablo no negó sus habilidades, sino que las puso en las manos de Dios y fue útil en la obra. Moisés, hombre entrenado en la mejor universidad de Egipto, lleno de habilidades para la ciencia y la guerra, fue también inútil para la obra de Dios hasta que, después de 40 años en Madián, entregó sus habilidades a Dios y guió a toda una nación hacia la tierra prometida. Dios no desecha tus habilidades, las potencializa cuando las pones en sus manos. Él te dio esas habilidades porque sabe todo y sabe lo que harás con ellas cuando te entregues a Él. Pablo dijo que sus habilidades, conocimiento y posición le eran basura. Sabía que, fuera del propósito de Dios, nuestras habilidades nos hacen inútiles en la obra. Sin embargo, nadie puede negar que Dios usó las habilidades de Pablo para llevar el Evangelio como ningún otro apóstol, y para escribir más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Si aún no usas tus habilidades para servir a Dios, tal vez no le has entregado por completo tu vida al Creador del universo. Te invito a hacerlo. Seamos luz en las tinieblas y sazonemos como sal la tierra. 5. Voluntad. Para servir a Dios se necesita voluntad. Puedes ser hábil para cocinar, tener sazón, contar con tiempo y motivaciones suficientes, pero si no quieres hacerlo, nunca lo harás. La voluntad radica en el centro de nuestro ser y es la que nos motiva y determina hacer o no hacer algo. La voluntad humana a veces es gobernada por deseos carnales y egoístas. Cuando esto sucede, somos inútiles en la obra de Dios. Pero cuando la voluntad está gobernada por el Espíritu Santo, nuestro querer y hacer son útiles, provechosos y productivos en la obra de nuestro Dios. Jonás, el profeta, fue mandado por Dios a ir a Nínive y predicar el Evangelio que salvaría a ese pueblo malvado. Sabía cómo hacerlo, tenía la habilidad, los recursos y el motivo correcto, pero no quiso hacerlo y huyó a otro lugar. La voluntad es la determinación para hacer algo. ¿Te has determinado a ser útil, productivo y fructífero en la obra de Cristo o te diriges a otro lado? ¿Cómo poner en sintonía la voluntad humana con la voluntad de Cristo? A través de la oración y la lectura de la Biblia, transformando nuestra manera de pensar. Pablo dijo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, para que puedan conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Si vas a entregar Biblias o folletos para que el Evangelio llegue a más personas, tendrás que proponerte hacerlo, planearlo, ejecutarlo, superar y resolver obstáculos, y perseverar hasta lograrlo. Si vas a predicar en cárceles, debes proponértelo, investigar si hay un ministerio carcelario en tu ciudad, unirte y sujetarte a sus requisitos, asistir con regularidad y ser fiel. Preparar mensajes y discipular a los hermanos implicará obstáculos. Pero quien se determina a hacerlo lo hace, sobre todo si Dios lo ha llamado. Quien se desanima ante la primera dificultad no tiene voluntad para hacerlo. Conocimos a una pareja de misioneros que trabajaron 8 años para entrar a un poblado de la India y predicar a escondidas del gobierno hindú. Al segundo año fueron descubiertos y les quitaron la visa, ya no pueden entrar. Sin embargo, no se han rendido, hoy predican en la frontera de Pakistán y preparan a hindúes residentes allí. Estos hermanos tienen voluntad de hacer la obra. Nehemías se determinó a levantar las murallas de Jerusalén. A primera vista puede parecer sencillo, pero al conocer la historia, se entiende cómo este hombre fue útil en las manos de un Dios todopoderoso, quien usó incluso a personas inconversas para ayudarlo. Imagina esta escena. Un esclavo de un rey poderoso que había aplastado la ciudad natal del esclavo, pide permiso al rey para ausentarse, dinero para un viaje de miles de kilómetros, alimentos, camellos, guardias.
trabajadores y permisos diplomáticos para pasar fronteras y llegar a Jerusalén. Una petición ridícula, sin ninguna razón para ser escuchada ni ayudada. Sin embargo, lo hizo y así se levantaron las murallas de Jerusalén, que pasó de estar devastada a erguirse en esplendor. La voluntad humana guiada por Dios es útil en la obra divina. La voluntad humana sin la dirección de Dios va por camino de muerte, buscando cosas vanas y temporales. Pero cuando Dios la dirige, conduce a vida eterna y sus resultados permanecen para siempre. Entregar nuestra vida al control de Cristo es decirle, quiero hacer lo que tú quieres que haga, ir a donde tú quieres que vaya, no vivir yo sino que tú vivas en mí. Cristo toma nuestras palabras en serio, nos guiará y enviará a cumplir tareas específicas. Seamos útiles en sus manos. La oración modelo en Mateo termina diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, así en el cielo como en mi vida. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Si tu deleite es hacer lo que Dios manda, si obedecerle es tu alegría, si tu propósito es hacer la obra del que te salvó, Dios te prosperará, te guiará y te hará útil en su obra. 6. Testimonio, santidad e integridad. Para servir a Dios se necesita santidad, un testimonio de integridad y fidelidad. Puede ser muy carismático, elocuente, con chispa, simpatía, conocimiento de la palabra, habilidades de comunicación, motivación y determinación, pero todo eso será inútil en la obra de Cristo si en tu vida hay adulterio, soberbia, codicia, lascivia o cualquier obra de la carne. El mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, no escuchará un mensaje vacío de quien no ha experimentado lo que predica. Un esclavo del pecado no puede hablar de libertad. La integridad de un servidor de Cristo es el único soporte en la plataforma de la predicación. Hay frases como, ser cristiano como fulano, mejor sigo como soy. Y habrá quienes dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos y resucitamos muertos. Pero el Señor responderá, no os conozco, apartaos de mí. No es suficiente con las intenciones y las obras si no están respaldadas por un testimonio de integridad. No hay nada más inútil en el reino de Dios que quien dice ser cristiano y practica el pecado creyendo estar sirviendo a Dios. Jesús dijo que mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Ser piedra de tropiezo para los débiles en la fe nos convierte en perfectos inútiles en la obra de Dios. Un día rendiremos cuentas. El cristiano no es perfecto, pero busca serlo. Se esfuerza y camina en esa dirección. Está apartado para ser útil en la obra. Cuando un cristiano tiene doble vida, por un lado dice servir a Dios, pero en lo oculto sirve a sus placeres pecaminosos, vitupera el nombre de Cristo, lo mancha y lo tizna. Muy mencionados son los teleevangelistas que se enriquecen con el Evangelio, timando abiertamente a los creyentes, manipulando sus mentes y exprimiendo sus bolsillos hasta destruir su fe. La codicia por el poder y el dinero corrompe el mensaje y su testimonio torcido mancha el Evangelio, lo vuelve opaco y confuso. Gracias a ellos, muchos no creerán en Cristo, no se arrepentirán y se perderán eternamente. Líderes juveniles que organizan grandes eventos, pero que en lo oculto viven vidas carnales, con novia tras novia, a veces simultáneamente, hiriendo corazones y enfadando a sus padres, quienes dejan de congregarse por la inmadurez de esos jóvenes. No importa si saben organizar eventos, no son útiles en la obra. Gran escándalo causan pastores con doble vida que son descubiertos como adúlteros, hiriendo a sus ovejas con su pecado y manchando el Evangelio. El mundo no menciona al pastor fulano, sino que generaliza y critica al cristianismo en general. Líderes en congregaciones, embriagados de poder, que humillan, abusan y maltratan a sus ovejas, rebasando límites y escondiéndose tras textos bíblicos que mandan a obedecer, perdonar y servir. Grandes problemas causados por líderes que no controlan su lengua, critican, se quejan, murmuran, practican el chisme y la mentira. Hay ministerios destruidos por lenguas sueltas y mundanas. Una lengua inconversa, pecadora y mundana destruirá toda cosa útil que hagas para Dios. Hay esposas de pastores que destruyen el trabajo de sus esposos por no sujetar su lengua. El testimonio de integridad de un cristiano es la plataforma que le permite ser útil en la obra de Dios. Sin integridad ni santidad, nuestras obras son basura ante los ojos de Dios. 7. Perseverancia y constancia. Perseverar es el esfuerzo continuo y constante para alcanzar un objetivo a pesar de los obstáculos y dificultades. Una persona perseverante llega a la meta sorteando y reponiéndose de la adversidad.
La perseverancia es una virtud humana que permite llegar al destino planeado, a pesar de las dificultades. Para servir a Dios requerimos perseverancia. Ningún hombre de doble ánimo prosperará. Hoy quieres ser médico y mañana payaso de circo. Hoy quieres servir en alabanza y mañana ser maestro de escuela dominical. Este cambio no se debe a un nuevo llamado, sino a que no quiso seguir adelante cuando surgió un obstáculo. Servir a Cristo siempre tendrá oposición, rechazo, persecución, envidia, chismes, críticas, traiciones, difamación, abusos, injurias. Personas que te desaniman, que te dicen que no es lo tuyo, que no eres bueno, que estás jugando. Pablo fue un experto en esto: perseguido, preso, apedreado, azotado, naufragado, mordido por serpiente, amenazado, expulsado de ciudades. Sin embargo, continuó siendo útil en la obra de Cristo. Fundó iglesias, las pastoreó, discipuló, bautizó, enseñó, instaló pastores, predicó, exhortó y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo dijo: no digo que ya lo haya logrado, pero sigo a la meta como viendo al invisible Dios. La iglesia ha sido perseguida por 2000 años. Mártires asesinados, expulsados, encadenados, muertos en el Coliseo romano, usados como antorchas humanas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Parece que vivimos una fe frágil, que personas dejan de congregarse porque el pastor no los saludó, dejan un ministerio porque no los invitaron a un convivio, dejan de ayudar porque no reconocieron su trabajo, dejan de enseñar por estar involucrados en un chisme, dejan de entregar folletos porque alguien se burló. Mientras tanto, la verdadera persecución y adversidad han fortalecido muchos ministerios en el mundo. Por otro lado, muchos cristianos asisten a iglesias contemporáneas con cómodos templos, buena música, pantallas gigantes, transmisiones en vivo y artistas invitados, pero son inútiles en la obra de Cristo. Tienen fe frágil, sin perseverancia, y nunca aprenderán a ser fructíferos. Los cristianos inútiles, improductivos y no fructíferos llevan vidas amargadas, aburridas, vulnerables al pecado, apáticas e indiferentes. Muchos abandonan el Evangelio y se alejan de Dios por no servirle. Jesús, en uno de sus viajes con sus discípulos, vio una higuera frondosa y verde en tiempo de higos. Sabiendo que tenía hambre, se acercó y no encontró fruto. La higuera fue maldecida y se secó. Hay cristianos secos, sin fruto, sin ser productivos ni útiles en la obra. Si estás seco, clama por la misericordia de Dios. Pide que Cristo avive tu primer amor. Arrepiéntete de tu esterilidad y ruega por una oportunidad de servir. Servir a Dios trae alegría y gozo. Dios es galardonador de los que le buscan y sirven, de los fructíferos, útiles y productivos. Conclusión: servir a Dios es mucho más que una simple intención o un acto aislado. Es una entrega total que involucra recursos, habilidades, voluntad, integridad y perseverancia. No basta con tener dones o motivaciones. Debemos administrar sabiamente los recursos económicos que Dios nos confía, utilizar nuestras habilidades con humildad y dedicación, y sobre todo, permitir que nuestra voluntad se someta plenamente a la dirección del Espíritu Santo. Sin un testimonio de santidad e integridad, todo esfuerzo será vano, pues el mundo necesita ver en nosotros la realidad transformadora del Evangelio, no solo palabras vacías o actitudes superficiales. La perseverancia y la constancia son la fortaleza que nos sostiene en medio de la adversidad, la oposición y las pruebas. Como Pablo, debemos avanzar firmes, enfocándonos en la meta eterna y recordando que nuestro servicio no es en vano ante Dios. Cada esfuerzo, cada mina invertida en la obra del Señor, tendrá su recompensa y gloria eternas. Hoy más que nunca, el llamado es urgente. No podemos ser cristianos pasivos ni espectadores en la obra de Dios. Es tiempo de levantarnos, ser luz en la oscuridad, sal que da sabor y sal que preserva. Es tiempo de trastornar nuestro mundo con el poder del Evangelio, proclamando con valentía que Jesucristo es Señor, Rey y Salvador. Que nuestra vida sea un testimonio vivo que transforme hogares, barrios, ciudades y naciones. No permitas que tu mina quede guardada en un pañuelo por miedo o indiferencia. El Señor te llama a multiplicar lo que Él te ha dado, a ser útil, fructífero y productivo en su obra. Que cada palabra,
acción y sacrificio reverbere en los cielos y despierte a los que están perdidos. Este es nuestro momento. La hora de cambiar el mundo con el amor y la verdad de Cristo ha llegado. ¿Estás dispuesto a responder al llamado y ser parte activa del gran movimiento de Dios que está por manifestarse? Levántate, sírvete de tu mina, y haz que el Evangelio trastorne y renueve todo a tu alrededor.